Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos inicio al segundo día de clases en donde hablaremos de comunicación asertiva y empática para las buenas relaciones. Siempre hemos hablado que la columna vertebral de toda capacitación de habilidad blanda es la comunicación. No importa el curso que tomemos de habilidad blanda, liderazgo, manejo de conflicto, em, cursos de venta, atención de cliente, el curso que sea, hay un módulo que siempre va y que es el módulo relacionado a la comunicación. Y la comunicación puede tener varios apellidos: comunicación asertiva, comunicación activa, comunicación empática, comunicación inteligente. Pero en este caso estamos hablando de comunicación asertiva y empática para las buenas relaciones, porque este es un taller, ¿no es cierto?, de trabajo colaborativo o en clima, en donde nosotros como compañeros, como colegas, como colaboradores, como jefatura, como trabajadores dentro de una empresa, evidentemente la comunicación debe ser esencial, poder manejarla, pero de manera inteligente y de manera consciente. No solamente este proceso de poder hablar y decir cosas, de interpretar, de dar instrucciones, sino que cómo nosotros lo estamos haciendo. Y es bien sabido que dentro de lo que es comunicación que resulta una comunicación clara y precisa, no hay que darle tanto valor a lo que decimos como darle tanto valor a cómo lo decimos. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Una misma idea puede ser interpretada de distintas formas, siendo que pueden estar argumentadas con el mismo párrafo, pero la impostación, la forma, cómo tú lo dices y cómo pones tu rostro y tu cara y todo, ¿no es cierto?, puede tener distintas interpretaciones. Y nosotros somos responsables del resultado. Conversemos. Comunicación asertiva y empática. Asertivo versus empático. Y aquí existe una pequeña confusión. Todos conocen el concepto de empatía, que es ponerse en el lugar del otro, no hacerle al otro lo que no me gusta que me hagan a mí. O sea, no es solamente ser yo, sino que también es el otro. A mí me gusta que me hablen o me digan las cosas de esta manera, pero yo cómo la estoy diciendo al otro. Entonces ahí un poco comparto y me pongo en el lugar del otro. Y asertivo, bueno, asertivo es justo y preciso, ni más ni menos, sino que lo que la persona necesita. Y Juan necesita una cosa, pero María necesita otra cosa. Pero yo tengo un puro discurso, quiero darles un comunicado. Ese comunicado, ¿todos lo entenderán igual? Y ahí es donde cometemos errores, porque no todos captan igual y no todos tienen la misma capacidad comunicativa. Hay personas que son visuales, hay personas que son auditivas, hay personas que son kinésicas. Por lo tanto, hay distintas necesidades. Hay personas que entienden muy bien cuando leen, hay otras que entienden muy bien cuando se lo explican verbalmente. Hay muchas personas que entienden muy bien cuando lo haces bonito. Por lo tanto, ser asertivo también no es con toda la información, es lo justo y preciso. Y esa es mi responsabilidad como emisor principal, ver cuán asertivo y cuán empático soy. El otro elemento presente hoy día en una comunicación asertiva y empática es este concepto que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el efecto afecto-retorno. Chuta, me suena raro eso, Gustavo. No, no te va a resultar tan raro cuando tú te des cuenta que cuando tú comunicas, tú estás esperando un resultado. Si yo me voy a declarar a alguien, lo que estoy es de que me quiero declarar o quiero que resulte mi declaración. Si esa chica me gusta y yo me voy a declarar, ¿el objetivo mío es declararme o el objetivo es que mediante esa declaración ella me acepte? Entonces yo tengo un retorno que estoy esperando. Por lo tanto, yo debo generar, ¿no es cierto?, un efecto para ese retorno. Yo debo hacerlo de tal manera para que resulte como yo quiero. Si voy a pedir aumento de sueldo, ¿mi objetivo es pedir el aumento de sueldo? No, mi objetivo es conseguir el aumento de sueldo. Ese es el retorno. ¿Y cómo lo hago yo? Entonces el efecto que yo quiero causar, ¿no es cierto?, para que exista ese retorno. Y justamente entre eso está el concepto afecto. Y vamos a empezar a ver que una comunicación asertiva, empática, una comunicación inteligente, el elemento afecto aquí es primordial, es clave.
Afecto tiene que ver con empatía, con calidad de mensaje, con buena onda, con un elemento, ¿no es cierto?, de habilidad blanda, de inteligencia emocional. No es llegar y largar el mensaje, sino que cómo tú lo elaboras de forma que sea con habilidad blanda. Entonces, el efecto que yo espero, aplicando habilidad blanda, inteligencia emocional, afecto, voy a obtener el retorno que yo espero, o estoy más cercano a obtenerlo. Por lo tanto, ¿cuál es la intención que yo tengo de comunicar? Tiene que ver con justamente que este mismo mensaje, el grupo uno lo hace de una forma, el grupo 2 lo hace de otra forma y tienen resultados esperados. ¿Por qué? Porque en uno de ellos había una clara intención. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ok? Y aquí nos metemos en conceptos de PNL, programación neurolingüística, que tiene que ver con esta sincronía de lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy demostrando. Chicos, creo que ustedes son súper simpáticos, sonó irónico, ¿cierto? No creíble. Pero ¿qué salió verbalmente? Chicos, ustedes son súper simpáticos. Eso tenía congruencia, equivalencia con lo que yo dije con mi cara o con mi impostación de voz o lo arrastrado del mensaje o el volumen que yo usé o los gestos que yo usé. Todo ahí tiene que ver con una sincronía. Por lo tanto, ahí nosotros hablamos de que la comunicación no es solo verbal. Del 100%, solo un 7 es verbal. El 93% restante tiene que ver con el cuerpo, con la impostación, con el rostro, con la fuerza, con la energía. El cuerpo habla, oye, qué simpático eres. La postura, la forma, lo irónico del mensaje. ¿Te fijas? Es distinto. Cuando una persona le habla al oído a otra para coquetearle, lo hace en fuerte volumen o lo hace en volumen bajo y un poco, ¿no es cierto?, agravando. Hay todo un cuento detrás. Ese es lenguaje no verbal o paralingüístico. Paralingüístico. Impostación, subida, bajada, arrastrada. Hola, 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 hola. Todos elementos con la palabra hola, pero todos con significancia distinta, paralingüística distinta. Entonces no es llegar y lanzar una idea, no es llegar y lanzar un comunicado, es cómo lo lanzas. Y nosotros, si estamos buscando trabajar en forma más armónica, en un buen clima laboral, por ejemplo, no puedes hablarle en forma irónica o en forma despectiva a alguien. Diciendo, oye, te fue bien, Uy, buena compadre, te veía espectacular. Evidentemente eso no genera un buen clima laboral, a menos que sea un chacoteo entendido entre dos personas. Por ende, todos estos elementos que nosotros sí los son capaces, ustedes son capaces de reconocerlo, ¿no es cierto? El tema está en qué tanto tú lo manejas a tu favor, cómo tú lo manejas a tu favor en forma consciente para lograr este retorno que estamos diciendo, este retorno que uno confunde y dice, oye, voy a ir para aumento de sueldo, oye, que te vaya bien. No, no, no es pedir aumento de sueldo, voy a conseguir aumento de sueldo. ¿Se fijan? Entonces, evidentemente, la comunicación es responsabilidad de quien la emite. Oye, pero si no me entiende, yo se lo expliqué, pero no me entendió. No, es tu responsabilidad, porque no te hiciste entender. Porque si sabías cómo era, no lo hiciste como tenías para hacerlo ganador. Y si no sabías, bueno, tenías que primero conocerlo. Uno no va a la guerra si no sabe que va a ganar. ¿Ok? Avancemos. Aquí nosotros, un poco para dilucidar, tenemos tres grandes elementos que tener claro. Un punto uno, ¿cuál es la famosa problemática que existe hoy día en la comunicación? Y nadie puede discutir que a medida que avanza el tiempo, a medida que avanza la humanidad, no es que avancemos en mejor capacidad comunicativa. De hecho, hoy día estamos más conectados que nunca. Antiguamente era la pura carta, después vino el telégrafo, después vino el teléfono, la radio, y hoy día son las redes sociales, el internet, y tenemos millones de elementos de conexión. Entonces, ¿ha mejorado la comunicación? No, estamos más conectados, pero peor comunicados. ¿Y por qué? Porque existen grandes brechas entre las personas que se comunican.
Las personas, ¿no es cierto?, comunican cosas, pero los receptores no están entendiendo el tema. Entonces, ¿quién? ¿Es tonto el receptor o el emisor no lo está haciendo bien? Hay de las dos. Pero evidentemente, si yo estoy tratando de hacer clases, es mi responsabilidad de usar la comunicación adecuada para que ustedes entiendan y no responsabilizarlos a ustedes por algo que no entiendan. Es mi responsabilidad. Entonces, yo soy el emisor principal y me debo preocupar de que usted esté entendiendo. Entonces, debo minimizar la brecha. Entonces, ¿cuál es la brecha de una persona que es un académico alto a hablar con una persona que es más sencilla? No puede hablarle en tantos términos técnicos. Tengo que bajar a la brecha de la persona o viceversa. Hombres y mujeres somos distintos y comunicamos en forma distinta. Entonces yo debo, como emisor principal, hacer el esfuerzo de comunicarme como la otra persona necesita para minimizar esa brecha. ¿Se fijan? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico efectivamente existe un déficit en la comunicación inteligente. Estamos simplemente abriendo la boca, estamos simplemente hablando, pero no estoy preocupando y no estoy creando estrategia para que la gente me entienda. ¿Cuántas veces yo he hecho talleres de liderazgo con gerentes, jefatura, y los jefes me dicen, no, porque la gente no entiende? Amigo mío, estáis comunicando mal. Pero ¿cómo? Si se los escribo, se los digo, sigues comunicando mal. ¿Te has preocupado cómo la gente entiende y qué es lo que necesita? Es más, te pones a hablar y eres tan potente en hablar que la gente tiene miedo y el miedo te invalida, po. Es como cuando uno, no sé, va a hacer un examen. Te sabes la materia, te la preguntan y el solo hecho de la presión de la persona que te está preguntando te nubla. Entonces, ¿eso es quién? Es culpa del emisor, es culpa del receptor, es del que pregunta. Hay brechas grandes, hay un déficit de comunicación inteligente. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cuál es la solución? Tenemos que centrarnos en el receptor. Esa es la solución. Si yo quiero comunicar algo y quiero tener éxito, debo saber quién tengo enfrente, quién es mi receptor. La publicidad, esto lo entiende súper bien. Pueden tener un producto y buscan el buyer persona. El buyer persona es la persona, el consumidor. Y hay consumidores hombres, consumidores mujeres, consumidores ABC1, C2, C3, D, personas con educación, sin educación, y sacan productos diferenciados. Entonces están sacando mensajes de publicidad en ciertos horarios, en ciertos medios de comunicación. Pero para otras personas es otro medio de comunicación. ¿Qué es lo que me estoy centrando en el receptor? Y tú en tu mensaje te estás centrando en el receptor, generalmente no, llegas y la largas y lo dices. Un informativo, un comunicado y lo mandas y todos deben entender. Y todos ustedes han vivido esto, de que sacan un comunicado, que informan y que finalmente la gente no lo entiende, lo interpreta o lo mal interpreta. Entonces, ¿qué es lo que debemos conocer? ¿Cuáles son los mecanismos más efectivos? Algunos será por escrito, otros será por hablado, otros será un comunicado, no sé, verbal, WhatsApp. Tienes que buscar para las personas cuáles son los medios más efectivos para mandar este mensaje. Evidentemente, la persona adecuada, o sea, hay que hacer esto. Y muchas veces se invita a reuniones a un montón de personas, pero la reunión la acaparan dos o tres y el resto están ahí y dicen, ¿para qué invitaron? A mí no me interesa este tema. ¿Te fijas? Hay que diseñar bien el mensaje, la estructura. Y no solamente hablo de la estructura gramatical. Oye, todos pasamos en el colegio esto y se nos olvida. Introducción, cuerpo, desarrollo, conclusión. Introducción, explicarte de qué vamos a hablar. Cuerpo, desarrollo, hablar del tema. Conclusión, por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos visto, repites la introducción, pero con el conocimiento. Cada mensaje tuyo debiera tener esa estructura, una introducción, el subject, el asunto, si es un mail. Después explicas el tema y abajo, conclusión. Repites lo que dijiste en la introducción. Y eso lo dimos en el colegio. Nos evaluaron por eso y ya no lo aplicamos. Tenemos que tener esa estructura. Finalmente, el lenguaje. El lenguaje tiene que ser positivo. El lenguaje tiene que ser en buena onda. E incluso si vas a llamarle la atención a alguien, que está mal dicho llamarle la atención, porque ¿quién es alguien para llamar la atención? Pero si quieres aclarar algo, el lenguaje tiene que ser positivo y cercano. ¿Sabes qué más quiero hablar contigo? Porque ya me tenía hasta aquí arriba.
Yo creo que estáis súper equivocado, compadre. Creo que hasta cuándo te voy a aguantar este cuento. Con esa pequeña introducción, ¿tenía alguna posibilidad de llegar a acuerdo? Ninguna, po. Porque la persona ya con esa introducción, ¡pum! Algo que yo uso hace mucho tiempo, cuando por alguna razón me enemisto o tengo un conflicto con alguien y dejamos ahí el tema para resolverlo después, siempre yo parto pidiendo disculpas. Aunque yo considere que el otro se le pasaron las revoluciones o el otro fue la persona culpable, no importa. Si me junto con alguien a arreglar un problema, siempre yo parto pidiendo disculpas. ¿Para qué? Para un poco bajar la guardia y usar un lenguaje positivo. Porque me interesa arreglar el tema. Si no me interesa, lo mando al punto del cerro y a lo mejor ni siquiera me junto. Pero si me interesa, si es un colega de trabajo, debiera interesarme porque tengo que interactuar con él. Entonces, si me junto, le pido disculpas. ¿Qué disculpas? Le pido disculpas diciendo, oye, ¿sabes qué, Vero? Antes de conversar del tema, te quiero pedir disculpas por si en algún momento te pasé a llevar o me dejé llevar y te insulté o te malentendí. No te quise hacer sentir mal y te pido disculpas por eso. Con ese parámetro, la persona ya un poco baja la pluma y tú marcas la forma en que va a ir la conversación. Y sobre eso tú conversas. Y siempre debes morderte la lengua cuando tienes ganas de increpar, cuando tienes ganas de atacar, cuando tienes ganas de juzgar. Estamos hablando de un curso de buen clima laboral. Estamos hablando de un curso que también en mi casa yo debería usar un lenguaje positivo, porque en mi casa es mi familia, mi hogar, es donde yo me recargo. Y muchas veces uno llega a mala onda y no controla la lengua y la tira. No estáis usando un lenguaje positivo. Entonces, si queremos usar una comunicación inteligente, empática y asertiva, queremos crear un buen clima, ya sea en mi casa, en el trabajo, con mis amigos, tú debes usar un lenguaje positivo, un lenguaje cercano. Finalmente, para poder comprender todo lo que hemos conversado, el modelo, el proceso comunicativo. Todos conocemos este modelo, en donde hay un emisor y hay un receptor. Un emisor que es la persona que lanza el primer mensaje a este receptor, el receptor lo recibe y después le pregunta, se convierte en emisor y se lo manda al receptor. Y ahí hay retroalimentación. Hay una vía, que es el canal, puede ser una carta, puede ser este medio, videoconferencia o una cápsula grabada, puede ser un WhatsApp, ese es el medio. Se transmite y se retroalimenta. Hay un canal que está bien abierto, se entiende bien o no. Hay percepciones que lanzan, ¿no es cierto? Y interpretaciones que ve el receptor. Yo tengo una idea, tengo un concepto, algo que compartir, lo codifico. Uso el lenguaje que yo creo que el otro lo va a entender. Y el otro cuando lo recibe lo decodifica. ¿Qué pasa si yo hablo español y mi receptor habla inglés? No tiene el mismo decodificador. Ahí va a haber dificultades. Si yo hablo en un lenguaje técnico y el receptor no tiene el lenguaje técnico, no lo va a poder decodificar. También tiene que tener cuidado. En su rubro usted puede tener ciertos términos que son típicos para ti, pero con clientes, por ejemplo, tienes que verificar si el cliente entiende esa codificación para que la pueda decodificar. Y esto que explica el modelo, explica el proceso, pero no explica el éxito. Y aquí en rojito nos dice intención de comunicar. ¿Cuál es la intención de comunicar? Siempre, cada vez que tú quieras comunicar algo, ¿cuál es tu intención? Típico, ¿ah? Te encuentras en la mañana con alguien, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estáis? Bien. ¿En realidad te interesaba preguntarle cómo estaba? ¿Y tú realmente te interesaba responderle cómo estabas? ¿Y en realidad estás bien? Entonces, eso es un protocolo de simplemente de sincronía. Es un tema que se usa habitual como para ir, pero no es comunicación real, porque, hola, ¿cómo estáis? Si quiero conversar con la persona, voy, le pregunto, lo miro a los ojos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eso es distinto. Entonces, ¿cuál es la intención? En la mañana la intención simplemente es sincronizar, pero no es una conversación profunda. ¿Se fijan? Es distinto. Un terapeuta que hace terapia con un paciente, ¿cuál es la intención? Es crear confianza, es crear confort para que la persona se sienta acogida. Entonces, todo el lenguaje que él usa, el terapeuta, es de acogida, es blando, es suave. No habla como estoy hablando yo, habla mucho más recatadamente para que la persona se sienta en armonía y se sienta en confianza, porque puede estar susceptible. ¿Cuál es la intención de comunicar del terapeuta?
crear confianza, para que la persona bote las barreras y pueda contar lo que le pasa. Entonces, en definitiva, lo que quiero que quede súper claro para ustedes en este módulo es que en el proceso comunicativo y lo que es comunicación asertiva, empática e inteligente, tú tienes que preocuparte del receptor, tienes que preocuparte de la persona que es el destinatario de la comunicación. Tienes que ser una persona abierta, tienes que ser una persona positiva y preocuparte de este concepto que hablamos del famoso efecto afecto-retorno, de habilidad blanda, de que a través del afecto, de una comunicación clara, positiva, amistosa, con inteligencia emocional, vas a poder lograr tu gran objetivo. Yo comunico con objetivos, tengo una intención. Entonces no es largar el mensaje, sino que debo hacerlo de tal forma que el retorno que yo tenga sea el esperado. ¿De acuerdo? Ok, amigos, ha sido un placer. Eso ha sido la clase de hoy. Chao, que estén bien.